Bendiciones, hermanos. Es un gusto que nos acompañen en la reunión de este día. Lo invito a que me acompañe orando. Señor, te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la alabanza y la adoración. Y te agradecemos por este tiempo tan lindo que nos permites compartir. Gracias, Señor, porque nos podemos deleitar en conocerte, en escudriñar tu palabra, Señor, y porque sabemos que cada día, Señor, tú nos vas moldeando conforme a tu voluntad. Te pedimos que dispongas nuestro corazón en esta reunión para aprender más de ti y vivir para adorarte, glorificarte y exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quisiera leer para ustedes en el libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 1, dice lo siguiente: Mi Señor, mi fortaleza, yo te amo, mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador, tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, en ti confío. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza, tú me salvas de mis adversarios. Hola iglesia, me da mucho gusto saludarlos. Nada más quería recordarles un anuncio importantísimo. Estamos a pocos días para que arranquemos con este asunto de vernos presencialmente y todos juntitos al 100% del aforo en la iglesia. Quiero recordarles que durante los siguientes meses vamos a seguir transmitiendo nuestras reuniones en línea. Vamos a ir viendo a ver qué sucede, a ver si es necesario que sigamos haciéndolo, pero ya a partir de abril arrancamos con el 100% del aforo. Quiero invitarte a que vos consideres visitarnos de manera presencial. También sé que estos primeros días va a representar un reto, porque antes, cuando llegaban personas y el aforo era más del 100%, siempre buscábamos a dónde sentarnos. Ahora tenemos algún tipo de restricción, que el 100% es lo máximo y no puede ser a más. Así que quiero animarles a todos ustedes a ir al templo con una buena actitud, con una actitud cristiana. Si yo llego al máximo y pronto voy con mi familia y ya está absolutamente todo lleno, eso implicaría que ya no puedo entrar al templo. Esto no es ni de cerca el mejor escenario, pero esto podría pasar y nos estamos anticipando a lo que podría pasar. Yo quiero motivarles a que ustedes con la actitud más cristiana que puedan, si es que nos llega a pasar esto, que sepamos decir no hay ningún problema, regreso mañana, mientras vamos normalizando quién va a cada reunión. Les recordaba la otra vez de que las reuniones de los sábados a las 7 de la noche son las que no tienen en este momento servicio para los niños, así que siempre invitaría a todos los que no tienen niños a que usted pueda pensar en asistir a esa reunión. Y a todas las familias que si tienen niños, que vayan el sábado a las 5:30 o domingo 10:15 de la mañana, pero que podamos juntos tener un tiempo que sea positivo. No quisiera tener que lidiar con gente enojada o gente que se va brava a su casa. Por favor, que no nos pase eso, no permitamos que nuestro enemigo tome parte en lo que estamos haciendo, sino que mientras vienen los primeros días vamos a ir normalizando el asunto. Ya sabemos cuánta gente en cada reunión y así podemos trabajar mejor. Estoy con muchos deseos de verlos, de poder predicarles también, de poder estar juntitos en la iglesia, que la vemos y oremos juntos. Así que tengamos este tiempo como algo especial, como algo que Dios nos está regalando después de 2 años, y que todo lo que hagamos traiga gloria al nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Les envío un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Chao. Quisiera motivarlos para que disponga su corazón y que podamos seguir adorando a nuestro Señor por medio de la música y la enseñanza que tenemos en este día. Que Dios los bendiga. Buenas iglesia, ¿cómo están? Es un placer realmente tenerlos acá virtualmente. Dice Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Cantemos con gran gozo por la salvación que Jesucristo nos ha dado.
salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerque a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Creador sin igual, Él se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde interior. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros.
esté frente al sol, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón y es el amor del Salvador, gracia del Padre en el esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos. Señor, te damos muchísimas gracias por el día de hoy. Te damos gracias porque has sido fiel, seguirás siendo fiel con tu iglesia. Y aquí estamos nosotros, Señor, para seguirte y amarte y amar a los demás, Señor, y obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Hola iglesia,
Qué bueno tenerles de nuevo acá desde sus hogares o donde usted esté. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor en esta serie que iniciamos la semana pasada sobre los atributos de nuestro Dios, con la idea principal de conocerle mejor a Él. Queremos conocer a nuestro Dios, al Dios de la Biblia. La semana pasada en la introducción hablamos un poquito sobre las cosas que no son Dios, las cosas donde no está Dios. Vimos algunas cosas importantes respecto a las definiciones básicas como teología. Vimos que teología es el estudio de Dios y la meta principal del estudio de Dios para adorarle, para conocerlo mejor. Vimos también lo que significa doctrina. Definimos doctrina como una enseñanza, la instrucción o el acto de enseñar o la idea misma que se está compartiendo y la responsabilidad de ser buenos teólogos y tener sana doctrina o doctrina bíblica. Estudiamos un versículo que está en 2 de Timoteo 4, 3, 4, que nos decía que llegará el momento en que la gente no va a escuchar más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, dice la palabra de Dios. Hablamos un poco de que estamos en tiempos donde este versículo se aplica muy bien a la realidad como iglesia cristiana, como iglesia a nivel general, como cuerpo de Cristo. Encontramos enseñanzas difíciles de entender que están apegadas a la palabra de Dios. De hecho, no están apegadas a la palabra de Dios. La semana pasada también vimos el ejemplo del pueblo de Israel allá en Éxodo 32, del versículo 1 al 6. Vimos cómo después de haber estado el pueblo de Israel en comunión con Dios, siendo de una manera sobrenatural apoyado por nuestro Dios para lograrlo sacar del pueblo de Egipto, ellos al no tener a Moisés cerca deciden hacerse ídolos. Y terminamos analizando algunas cosas que pueden convertirse en un ídolo en nuestras vidas, que ocupen el primer lugar en nuestro corazón. Hablamos sobre examinar nuestros corazones respecto a nuestras finanzas, respecto a nuestras relaciones con los demás, qué nos importa más por ahí, y también a nuestras emociones y afanes. Sin embargo, la idea principal de la introducción era realmente determinar si existen cosas que nos están alejando de la comunión con Dios, si estamos adorando a algo que no es Dios, que está ocupando ese primer lugar en nuestro corazón. Y claramente la idea es sacarlos de ahí. Hoy vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y vamos a empezar con el tema de los atributos en este segundo día de esta serie sobre los atributos de nuestro Dios, del Dios de la Biblia. Pero primero deberíamos de definir qué es un atributo. Bueno, un atributo es una cualidad o es una característica propia de una persona o de una cosa. Especialmente algo que es parte esencial de la naturaleza de esa persona. Qué sé yo, un atributo mío podría ser eventualmente que soy moreno, es algo natural en mí, está en mi naturaleza, soy de tez morena, podría decirse, eso es un atributo. Sin embargo, cuando hablamos de los atributos de Dios, nos estamos refiriendo a su esencia, a su naturaleza. Son las características que nuestro Dios posee en su naturaleza divina. ¿Okay? Hay unos atributos que son comunicables y otros que vamos a ver la próxima semana en el final de nuestra serie que son incomunicables. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar los atributos comunicables de Dios para que usted y yo lo conozcamos mejor y sepamos cómo adorarle, cómo conocerle de la mejor manera. Cuando hablamos de los atributos comunicables, no quiere decir que Dios
nos va a traspasar o nos va a dotar ese atributo como Él lo tiene. No, de ninguna manera estamos hablando de eso. Él puede formar el atributo comunicable en cada uno de nosotros, y a su vez nosotros en esa transformación, en esa comunicación del atributo, podemos también compartirlo, transmitirlo con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros seres queridos en casa. Esa es la definición de un atributo comunicable. Tenemos algunos atributos comunicables como la santidad de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios. Existen una buena cantidad de atributos comunicables. Sin embargo, hoy vamos a estudiar 4 de ellos. Algunos son un poco tergiversados. Sacamos ideas que no están en la palabra del Señor. Sin embargo, hoy queremos hacerlo de la manera más bíblica posible. ¿Qué le parece, mi hermano, mi hermana, si sacamos unos segundos para orar y poner este tiempo de enseñanza antes de entrar en la parte fuerte de la serie? Saquemos un tiempito para orar. ¿Qué le parece? Señor, te doy gracias, Padre, porque podemos estar reunidos de una manera virtual, porque podemos estar conectados en nuestra iglesia. Te doy gracias, Señor, por cada una de esas personas que está al frente de ese dispositivo, que está viendo esta enseñanza y que tiene la intención de aprender más de ti, Padre Santo. Te doy gracias por cada uno de ellos, de ellas. Quiero pedirte, Padre, que por favor me des sabiduría de lo alto para expresar el mensaje que tú tienes para tu iglesia, Señor. Que sea lo más apegado a tu palabra, Señor, y que pueda transmitir el mensaje tal cual tú quieres que yo lo transmita, Señor. Por favor, te pido que me des las palabras apropiadas y las expresiones apropiadas para poder hablar de ti de la mejor manera. Pido también, Señor, por el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, para que tú les ayudes, Padre, a entender cuál es tu identidad y a conocerte mejor para adorarte mejor. Te doy gracias por este tiempo tan valioso, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque la tenemos en nuestro idioma. Te doy gracias, Señor, porque podemos reunirnos de una manera virtual libre, Señor, y podemos estudiar tu santa palabra, Señor. Oro a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, el primer atributo comunicable que vamos a ver el día de hoy es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está escrita en varias partes de la Biblia. Es del hebreo rasham, que significa tener compasión. Otra palabra usada en la Biblia es chesed, que también es de una raíz hebrea y significa bondad o benevolencia. A veces se traduce como bendición también. En griego la palabra usada es elomón y significa tener compasión. Las 3 palabras tienen una relación directa en la compasión, la misericordia de Dios. Cuando Dios quiso presentar su amor, usó tales palabras. Esas palabras las usó en Hebreos, cuando dice allá en Éxodo 34:6, que entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Qué bello saber que nuestro Padre eterno es misericordioso, que la misericordia de Dios es un atributo que es abundante. Él es misericordia, Él es misericordioso. Es lo mismo que Dios le dice a Moisés allá cuando en el Éxodo 20 está hablándole y dándole los mandamientos, y le dice que visita la iniquidad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. En ese mismo contexto le dice el Señor a Moisés:
que Él es abundante en misericordia para aquellos que lo amamos, mis hermanos. Él es abundante en misericordia. Si lo logramos ver de alguna manera, esto nos da un contraste con su justicia. La abundancia de su misericordia contrasta también con su justicia. Y la palabra de Dios dice que Él es abundante en misericordia para aquellos que le amamos de todo corazón. La semana pasada hablábamos de un versículo que dice que si lo buscamos de todo corazón, Él estará ahí, Él se nos va a dar a conocer. Busquémoslo de corazón. Ese es el principal acto que tenemos que tener nosotros con nuestro Dios, conocerlo. Y tenemos que conocerlo en humildad, buscar información a través de la palabra de Dios, escudriñarla y ver realmente cuáles son los atributos de nuestro Dios. La palabra de Dios en Lamentaciones 3, 22, 23 nos dice algo precioso que nos debería de alentar a cada uno de nosotros. Dice que el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3, 20, 22, 23. Bendito sea nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, por esa misericordia que cada mañana se renueva. El segundo atributo que vamos a ver el día de hoy es la ira de Dios. La ira de Dios muchas veces se tiende a tergiversar de alguna manera. Escuchamos gente que dice, es que siento ira divina, ira de Dios, y tal vez es para ir a hacer un problema totalmente, disculpen la palabra, pero totalmente mundano. Es una situación en la cual no tiene ninguna relación con la ira de Dios, a pesar de que es un atributo comunicable. La ira de Dios no tiene que ver con eso, con que yo me enojé y voy a ir a armar un alboroto, para nada, no se trata de eso. La ira de Dios es el rechazo absoluto de Dios contra el pecado. Ahí es a donde está la ira de Dios. Se trata de la ejecución justa de su justicia. Dios no tiene una ira emocional como la tuya o la mía. Él tiene una ira en contra del pecado. Entonces, nosotros deberíamos de aborrecer claramente el pecado, y ahí sí podríamos decir que es una ira divina, una ira de Dios que Él me está comunicando. Pero ¿cómo hago yo para poder entender eso si no lo estudio, si no estudio su palabra? Es complicado. Romanos, por ejemplo, Romanos 1:18 habla de cómo la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia, contra todo aquello que suprime la verdad, contra todo aquello que está en contra de lo que está en su palabra, de los decretos santos de su palabra. Todo aquel que conoce la verdad y la rechaza, no la enseña, la suprime, y eso merece la ira de Dios. En el versículo de Romanos 1, también allá en el versículo 21, Pablo añade que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le reconoció como Dios, ni tampoco le da las gracias. Eso es una injusticia. Y por eso la ira de Dios recae sobre el pecador de manera justa. Quiero leerles para ustedes Romanos 1:18 y les voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si usted quiere lo busca por allá en casa. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Y en ese mismo capítulo, Romanos 1, pero en el versículo 21, dice que es cierto que ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Mis hermanos, qué complicado y qué difícil es saber que la ira de Dios podría recaer sobre nosotros. ¿Ok?
qué complicado que es saber que en algún momento, si no estudiamos su palabra de manera responsable y no le conocemos realmente, podemos cambiar las ideas correctas sobre Dios por otras cosas que son necedades. La palabra misma lo dice. Allá en Juan 3:36 también se nos dice que los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo de Dios nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Mis hermanos, y estas son palabras pesadas, son palabras fuertes que cada uno debería de tenerlas en mente siempre y pensar claramente que Dios es un Dios airado, es un Dios de ira contra el pecado. Cuando nosotros no creíamos en Dios, nosotros teníamos la ira de Él sobre nosotros. A consecuencia del pecado teníamos la ira de Dios sobre nosotros. Pero cuando creemos, sabemos que esa ira fue aplicada sobre la cruz. Cuando creemos en Cristo Jesús, es que nosotros logramos comprender que la ira de Dios, que nosotros, de la cual nosotros somos merecedores, recae sobre la cruz en la vida de Cristo. Es removida de cada uno de nosotros y ya no tenemos que recibirlas, mis hermanos. Esto está en el corazón del Evangelio, allá en Romanos 3, 23, 25. Esto es parte elemental del Evangelio para que nosotros entendamos claramente quién es Dios. Romanos 3, 23, 25 dice: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y termina Pablo diciendo: ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Mis hermanos, qué bueno es saber que nuestro Dios tiene ira para con el pecado, y eso le da toda la validez a nuestro Señor Jesucristo, y le debería dar a cada uno de nosotros suficientes razones para adorarlo infinitamente, para ser objeto constante de adoración, de alabanza, de glorificación, de gracias, de gratitud. La palabra de Dios dice: demos gracias, demos gracias. Recién lo leímos en Romanos 1, no dieron gracias y sobre ellos recae la ira de Dios. Otro atributo que es comunicable, que vamos a estudiar el día de hoy, es la fidelidad de Dios. Es un atributo o es una cualidad aplicada en la Biblia tanto a Dios como a los seres humanos. Encontramos varios versículos a donde podemos ver que hablan de personas que fueron fieles. Hoy podemos encontrar cristianos fieles, personas fieles. Dios es constantemente fiel y leal. Él guarda sus promesas y nunca cambia su naturaleza ética. Él nunca va a cambiar. Generalmente la fidelidad de Dios se puede asociar con sus promesas misericordiosas de salvación a través de Cristo Jesús. Los hombres fieles, por ejemplo, son aquellas las cuales se puede depender de ellos para cumplir con sus responsabilidades o con su palabra. Una persona fiel es una persona que normalmente cumple su palabra, cumple lo que dice. Sin embargo, nosotros no podemos entender la fidelidad de Dios porque Él es infinitamente fiel. Él es infinitamente fiel. Podemos ver su fidelidad a través de Cristo Jesús y de lo que hizo a través de Él para nosotros
poder ser salvos en Cristo Jesús. Hay una parte de la fidelidad de Dios que Él va formando en cada uno de nosotros. Aunque nosotros nunca vamos a ser totalmente fieles como Él lo es, porque nada puede cambiar la fidelidad del Señor. Sin embargo, a nosotros a veces sí nos puede cambiar la fidelidad. Allá en 2 de Timoteo 2:13 dice que si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Eso es una promesa hermosa. Es precioso saber que nuestro Dios no cambia, que Él sigue siendo fiel a pesar de que nosotros somos infieles, mis hermanos. Es algo que tenemos que tener presentes también para recordar quién es nuestro Dios. En la Biblia encontramos, por ejemplo, la promesa que Dios le hace a Abraham, y Él tiene en su esencia, Dios, me refiero a Dios, Dios tiene en su esencia una imposibilidad de romper esa promesa. Nosotros podemos humanamente tratar y hacer todo el esfuerzo por cumplir nuestras promesas, pero muchas veces fallamos. Hay fidelidad en nosotros, sí hay fidelidad en nosotros, pero jamás va a ser comparada con la fidelidad de Dios. Él es infinitamente más grande, es infinitamente fiel. Él es fiel siempre y por siempre. En Romanos 11:29 dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Es parte de su fidelidad. Si Él te hace un llamado, Él no lo va a retirar. Y podemos ver cómo a lo largo de la palabra de Dios, Él hace llamados y no los retira. Él es fiel, Él cumple sus promesas. Él lo que dice, lo hace. Si Dios fuera a retirar un llamado que hizo, ni siquiera lo hubiera hecho en primer lugar, ni siquiera lo hubiera hecho. Si Él no fuera a cumplir una promesa, ni siquiera la hubiera hecho. Eso tenemos que tenerlo claro. En Números 23:9 la palabra de Dios dice que Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Y termina ese versículo diciendo, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y eso es algo que nosotros tenemos que examinar. La fidelidad de Dios. Dios es fiel, Él no va a cambiar. En primera de Tesalonicenses 5:24 se nos dice, ahora que el Dios de la paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llamó es fiel. Mis hermanos, tenemos que creer que Dios es fiel. Su palabra nos lo dice y es algo importante. Eso nos ayuda a sacar la duda y recordar que Dios es fiel siempre. Nos ayuda a que nuestra fe pueda permanecer a pesar de las pruebas. Su palabra es eterna, sus promesas son eternas, su fidelidad es eterna. Ese es un atributo de Dios. Dios es fiel. Hoy vamos a ver 4. Este es el último atributo comunicable que vamos a estudiar el día de hoy y es el amor de Dios. Es un atributo que muchas veces se ha tergiversado o se ha humanizado. La palabra habla bastante, la palabra de Dios habla bastante sobre el amor. La Biblia no solamente dice que Dios nos ama, también nos dice que Él es amor. Cuando hablamos de que Dios ama, muchas veces podemos pensar que nosotros que Él nos ama hoy, pero mañana tal vez no nos ame. O muchas veces decimos, no, es que hoy pequé y me arrepiento. Y en ese hoy pequé podría uno asumir que Dios en ese momento no te ama. Pero cuando la palabra de Dios dice que Dios es amor, significa que Él va a amarme para siempre.
porque cuando Él es algo, Él siempre es algo. Ahora la palabra de Dios nos decía que Él es fiel y siempre es fiel y que no es humano para arrepentirse o para decir que va a hacer una cosa y no la hace. En el amor de Dios encontramos invariabilidad. Él siempre va a hacer amor, Él siempre nos va a amar. Primera de Juan 4:8 dice: pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Todo Él es amor. Obviamente, mis hermanos, algo que tiene que quedar muy claro es que nuestra mente es finita. La semana pasada hablamos de esto. Nuestra mente es finita y nos cuesta entender cómo Dios, en su infinita perfección y santidad, puede ser siempre Dios, siempre amor, perdón. Humanamente a nosotros posiblemente nos cuesta entender eso, porque nosotros no siempre amamos incluso a nuestros seres más cercanos. Hay momentos en los que en nuestras vidas entran cosas diferentes al amor. Algo muy importante que tenemos que entender respecto al amor de Dios es que el amor de Dios no es influenciado. En otras palabras, si yo me porto mal y le desobedezco, Él no me ama menos. En ese caso yo podría manipular el amor de Dios y decir, bueno, si yo me porto bien y todo bien, entonces Dios me va a amar más. Eso no es así. Él quizás no me bendiga igual, e incluso si yo sé que estoy pecando, que estoy haciendo las cosas al revés, posiblemente vaya a tener una consecuencia del acto. Eso no quiere decir que Dios me deje de amar, son consecuencias de las cosas que yo hice o dejé de hacer. La idea clara es que el amor de Dios no cambia. El amor de Dios no depende de lo que usted y yo somos. Él nos ama así como somos. Siempre tenemos que recordar eso. En Deuteronomio 7:8 dice que el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. Pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Si nos damos cuenta, estos versículos nos explican claramente que el amor de Dios no eligió a la nación de Israel porque fuera grande o por cualquier otra cosa, porque fuera muy numerosa, simplemente porque Él la amó, porque su amor es constante. Su amor no se deja influenciar. Otra cosa importante es que el amor de Dios es eterno y nos atrae. En Jeremías 31:3 nos dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. El grado de amor que Dios me tiene hoy, después de ser su hijo, es el mismo que Él me tuvo desde antes de crearme, iglesia. Es el mismo, porque yo existía en su mente y su amor no ha cambiado desde la eternidad. Cada uno de nosotros, mis hermanos, existíamos en la mente del Señor antes de venir a este mundo y Él nos ama, Él nos amó. Él es amor. El amor de Dios es eterno y nos atrae constantemente a través de tantas cosas, a través de tantas manifestaciones naturales y sobrenaturales también, ¿por qué no? Él tiene un amor que a nosotros nos cuesta comprender. Otra cosa importante es que el amor de Dios es soberano. Él ama de una manera soberana, mi hermano y mi hermana. ¿Cómo Él siendo Dios? Por ejemplo, podemos hacernos esta pregunta. ¿Cómo Él siendo Dios
nos va a amar a nosotros siendo tan pecadores, al punto de entregar a su único Hijo por cada uno de nosotros. Ese amor es soberano. Hace algunos días predicábamos sobre la soberanía de Dios a través de la historia de Elías en la palabra, y Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Dios es soberano y su amor es soberano. En Juan 3:16 se nos dice claramente: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto nos tiene que hacer pensar sobre el amor de Dios, su soberanía. Es importante que si Dios es amor y soberano, entonces su amor es soberano. Si Dios es infinito y es amor, su amor es infinito. Porque una vez que Dios es algo, Él es todo eso a través de todo su ser y de todos sus atributos. Lo que quiero decir es que si Él es soberano y Él es amor, Él nos ama a cada uno de nosotros de manera soberana. Cuando pensamos en el amor de Dios, también necesitamos pensar en los demás atributos de Dios. Esto sucede casi que con todos los atributos, pero con el amor de Dios tenemos que poner un poquito más de cuidado, porque muchas veces tendemos a humanizarlo y a desenfocar el amor de Dios. Muchas veces nosotros creemos, como les decía antes, que Dios nos ama de una manera porque nos portamos bien. Eso no puede ser, no existe, no es bíblico ni siquiera. Allá en Primera de Juan 5, 20, 21, recordemos lo que hablábamos antes, que terminaba en el versículo 21 diciendo que, queridos hijos, aléjense de todo lo que les pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Hoy hemos visto cuatro atributos de Dios comunicables que nos acercan más a Él, y que precisamente la idea de esta serie es que quitemos todas esas cositas, todas esas pequeños becerros que tenemos en nuestro corazón, que nos alejan de la intimidad con nuestro Dios, y que lo pongamos a Él, que pongamos a ese Dios que es amor, a ese Dios misericordioso, a ese Dios que es airado con el pecado, a ese Dios que es el Dios de la palabra del Señor. La única manera, mis hermanos y mis hermanas, de adorar a nuestro Dios es conociéndolo, y de hacerlo de la mejor manera es conociéndolo. Si nosotros no le conocemos realmente a Él, no vamos a poder ni adorarle, ni servirle, y obviamente ni conocerle bien. La manera de hacerlo es estudiar la palabra. Iglesia, hoy vimos 4 atributos comunicables de nuestro Dios. Yo lo invito a que usted investigue más al respecto, a que usted se informe de lo que la palabra de Dios dice sobre sus atributos. Deje que la palabra de Dios lo impacte, que el Señor se le revele en la palabra del Señor, y así cada uno de nosotros podemos tener una mejor identidad de nuestro Padre Celestial, adorarle mejor, servirle mejor y estar bien fundamentados en cada uno de sus atributos. Vamos a cerrar esta enseñanza del día de hoy. Vamos a cerrar orando precisamente por eso. Oremos para que Dios nos toque, nos incomode, y podamos estudiarle y conocerle y buscar información sobre todo esto que estamos hablando. La próxima semana, antes de cerrar, hermanos, vamos a terminar esta serie con atributos incomunicables de Dios, por si quiere ir adelantando. Oremos. Señor, te doy gracias por este momento que pudimos compartir tu palabra. Te doy gracias porque hoy podemos afirmar que te conocemos un poco mejor, Señor. Ayúdanos, inquiétanos a conocerte mejor, a
investigar más en la palabra de Dios sobre cada uno de tus atributos. Hoy, Padre Santo, queremos pedirte que por favor nos ayudes a aceptar de la mejor manera y humildemente cada uno de los atributos comunicables que tú tienes para nosotros, Señor. Y ayúdanos también a reflejarlos y a producir un fruto a través de cada uno de ellos. Padre, queremos conocerte cada día mejor, adorarte cada día mejor, Señor. Y para eso necesitamos mucha sabiduría, Padre. Para eso necesitamos mucha humildad. Para eso necesitamos de tu ayuda, de tu Espíritu Santo, Señor, que habita en cada uno de nosotros. Oramos a ti, Padre Santo, agradecido, porque sabemos que tú te nos muestras de tantas maneras, Señor. Queremos agradecerte por eso, queremos agradecerte ante todo por Cristo Jesús, que es la muestra más grande de tu amor, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias porque también nos permites ver tu ira contra el pecado, Señor Jesús. Te damos gracias por todo y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas allá en su casa, en su hogar, a donde ellos estén en este momento, Padre. Oro a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.